programa del Departamento de Prensa de TVO. Muy buenas noches, un gusto de estar con ustedes de vuelta en una jornada más de análisis. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que todos en algún momento de nuestro quehacer o de nuestra vida cotidiana nos llega y tiene un lenguaje que es como difícil de entender. A veces usamos palabras que no sabemos cuál es el significado, cuáles son las jerarquías o qué es lo que abarca. Entonces, para educarnos, para saber acerca de este tema, hoy día agradecemos la visita en nuestro estudio del presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Michel González Carvajal. ¿Cómo está? Buenas noches, aquí muy bien, gracias por la invitación, gustoso de estar acá con ustedes. Bueno, nosotros le damos las gracias, en primer lugar, por la sencillez que tenga de estar acá en nuestro canal y de educarnos, porque si bien es cierto, hablábamos en un momento que usamos un lenguaje que no lo entendemos mucho, pero también vemos a los presidentes de las Cortes de Apelaciones, los vemos como algo lejano o sin rostro, solamente como dioses que dan como una versión o un veredicto, ¿verdad? Esa es como la historia de la justicia en Chile. Bueno, claro, eso ha sido así históricamente. Los jueces se ven muy alejados de la gente, como una casta cerrada. Así es. Bueno, precisamente estamos acá porque en el Poder Judicial hemos entendido que eso hay que cambiarlo. Qué bien. O sea, los jueces somos personas iguales a todos los demás, tenemos los mismos problemas. Tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, tenemos que llevar a los niños al colegio. Así es. Muchas veces nos roban. Qué bien, Entonces, se agradece somos y todos se iguales. valoriza esa visión que está teniendo hoy día el Poder Judicial. Bueno, y hablando de este Poder Judicial, hay una jerarquía administrativa que nosotros a veces vemos en las noticias y dice la Corte Suprema, y aparece como algo grande, después la Corte de Apelaciones o los tribunales, y nos cuesta entender un poco cuál es la jerarquía, cuál es el organigrama de esta institución. Bueno, la organización del Poder Judicial y de los tribunales que integran el Poder Judicial la podemos explicar de la siguiente manera. Podríamos empezar por el tribunal máximo, o sea, el que tiene mayor jerarquía. Ese tribunal que tiene mayor jerarquía es la Corte Suprema. Así es. La Corte Suprema es el máximo tribunal del país. Es como la punta de la pirámide, es como ¿no? la punta de la pirámide, Ya. efectivamente. Es el que tiene la última palabra en todo. O sea, la Corte Suprema es la que genera decisiones que en el fondo tienen que llevarse a cabo o sirven de guía para las decisiones que tienen que tomar después los demás tribunales. Ya. Después de la Corte Suprema, que es una sola, en la pirámide, en segundo nivel, estarían las Cortes de Apelaciones. Así es. ¿Ya? Las Cortes de Apelaciones son 17 En el país. en el país. Sí. En cada región hay una o según el tamaño de la región, dos. Pero en la mayoría de las regiones hay una Corte de Apelaciones y salvo Santiago, que ahí está Santiago y San Miguel, y en la octava que está Concepción y Chillán, hay dos Cortes de Apelaciones en esas regiones, pero en la mayoría de las regiones hay una sola Corte de Apelaciones y son 17. ¿Ya? Y las Cortes de Apelaciones, como digo, en la pirámide está la Corte Suprema, luego las Cortes de Apelaciones, luego debajo de las Cortes de Apelaciones, en lo que a funciones se refiere, están todos los que son tribunales de justicia, donde encontramos los tribunales de garantía, los tribunales orales en lo penal, los tribunales de letra en lo civil, los tribunales de familia, los tribunales del trabajo. Esos están en tercer lugar. Pero estos tribunales también tienen jerarquía, o sea, también hay tribunales que están unos más abajo que otros, en la pirámide, ¿ya? Porque en función es la misma. Ya. En ese sentido están los tribunales, los que vienen después de la Corte de Apelaciones son los tribunales asientos de Corte de Apelaciones, ¿ya? Que ahí se ubican los jueces de tercera categoría y que son todos estos jueces que acabo de nombrar. Después vienen los tribunales de provincia o capital tribunales de provincia, de provincia, que estarían en la pirámide jerárquica un poquito más abajo que los tribunales de asiento de Corte de Apelaciones. Y por último están los juzgados de comuna o agrupación de comuna.
Esa es la jerarquía, ¿ya? Ya. Y en cuanto a las funciones, bueno, De la Corte de Apelación La- específicamente, que es la que usted hoy día preside. la Corte de Apelaciones, la función que tiene es resolver los recursos de apelación, en primer lugar, que se interpongan respecto de una causa que se conoció en estos tribunales que acabo de nombrar, de garantía laboral o civil o del trabajo o de familia. ¿Cómo funciona esto? Cuando la gente tiene algún problema, de cualquier índole que sea, civil, como digo, laboral, familia, ¿qué hace la gente cuando tiene algún problema? Va a resolver su problema y no lo puede resolver por ello, no lo pueden resolver de forma amigable o como un acuerdo entre las personas. Para decirlo en términos simples, ¿qué hacen? Van al tribunal, ¿cierto? ¿Y a qué tribunal van? Al tribunal de letras, al tribunal de garantía o al tribunal del trabajo o de familia, según sea la materia que le afecte. Supongamos que hay alguien que tiene un problema en familia, va al tribunal de familia, ¿cierto? Y ahí hay una jueza o un juez que tiene que resolver el problema, el conflicto que tiene. Si esa persona no quedó contenta con la decisión que dio ese tribunal, puede reclamar, apelar, le decimos nosotros. Ya. Puede reclamar ante un tribunal superior, que en este caso es la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones lo que tiene que hacer es decidir si el reclamo que hace esa persona está conforme a derecho o no. Si cree que el reclamo está conforme a derecho o conforme a la ley, lo que hace es revocar la decisión que tomó el juez. ¿Ya? La cambia en favor de quien reclamó. Si considera que el juez resolvió bien, la confirma o la mantiene. ¿Ya? Y en la práctica, estadísticamente, ¿cómo es el proceso? ¿La gente recurre mucho a la Corte de Apelaciones? Sí, los recursos de apelaciones son bastantes. Sí. Y como tenemos distintos tipos de tribunales y distintos tribunales, la Corte ve bastantes recursos de apelación. Pero además de los recursos de apelación, que son estos reclamos, la gente también puede reclamar por otras vías. Porque en materia civil está el recurso de apelación, pero por ejemplo en materia penal, si hay alguna persona que no quedó contenta con el fallo del tribunal en lo penal, que el tribunal de garantía es un tribunal que conoce materias de delitos que se cometen. Sí. Supongamos que alguien sufrió un hurto y se querelló contra la persona que le quitó determinada especie y no le gustó el fallo o la sentencia que dictó el juez de garantía. Ahí, para llegar a la Corte de Apelaciones, ya no lo hace a través de un recurso de apelación, sino que lo hace a través de lo que se llama un recurso de nulidad. ¿Ya? Y el tribunal lo que tiene que revisar ahí, la Corte de Apelaciones en este caso, lo que tiene que revisar respecto de la sentencia que se reclama, es si esa sentencia está conforme a derecho o no. ¿Ya? Y esa cantidad de casos que llegan a la Corte de Apelaciones, ¿tienen que ver con los procesos que hay en los tribunales o tiene que ver solamente con el descontento de la gente? O sea, todos los asuntos que llegan a la Corte de Apelaciones tienen que ver con decisiones que han tomado los jueces de primera instancia o los jueces que están en la base de la pirámide. Ya. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que hace la Corte? La Corte, en el fondo, en términos simples, lo que hace es decidir si lo que decidió un tribunal de primera instancia está de acuerdo a la ley o en contra de la ley. Y cómo a la Corte le llega ese expediente o el conocimiento de ese asunto a través del reclamo que hace alguna de las partes que intervino en el juicio. Ya. Eso es en general. Y además la Corte conoce, sin necesidad de que hayan juicios en estos tribunales de primera instancia, que son los que he nombrado, conoce de los reclamos que la gente hace directamente a la Corte de Apelaciones a través del recurso de protección o recurso de amparo. ¿Ya? El recurso de protección tiene por objeto resguardar a las personas de violaciones que se hagan de sus derechos fundamentales. ¿Ya? Si alguien cree que se siente afectado por alguna decisión de alguna autoridad administrativa, como un alcalde, por ejemplo, o cualquier autoridad de gobierno o cualquier autoridad que existe en el país que haya dictado un acto que afecte a una persona y que ella se sienta perjudicada, puede ir a reclamar derechamente a la Corte de Apelaciones a través de un recurso de protección.
porque le afecta, por ejemplo, su derecho a la propiedad, porque el acto que realizó el Ejecutivo le afecta su derecho a igualdad ante la ley. Hay distintos derechos que la Constitución garantiza a las personas que pueden ser protegidos por este recurso. Y una de las cosas que la población en general le complica con el tema de la justicia es el costo, ¿no? Porque siempre hay problemas económicos que tienen que ver con un abogado que los represente. Sí, claro. ¿Cómo ustedes han visto ese tema? Bueno, sin duda que el acceso a la justicia siempre tiene la complicación de que hay que contratar a un abogado. Y eso, sin duda, que quienes tienen mayores recursos podrán contratar mejores abogados, lo que les permitirá tener un acceso a lo mejor más expedito o de mejor calidad. Pero el Poder Judicial y los distintos procedimientos que se han ido implementando hace más ya de 10 años han permitido que la gente pueda concurrir a los tribunales en ocasiones sin la necesidad de abogado, o muchas veces cuando lo tienen que hacer con un abogado, el Estado les proporciona un abogado. Por ejemplo, en materias penales, los imputados, no las víctimas, porque las víctimas en general no son representadas por el Ministerio Público, pero en general los fiscales, que son los que forman parte del Ministerio Público, en el fondo están detrás del interés de la víctima. Allá ellos persiguen el interés de la víctima. Pero un imputado que no tiene derecho, que se le ha acusado por un determinado delito, a él el Estado le brinda un abogado. Y ese abogado es el defensor público. Y ese abogado es gratuito. Si es que la persona no tiene recursos para pagarlo. Y va a tener que pagar de acuerdo a la capacidad económica que tenga. La Defensoría Pública tiene ciertos aranceles que se van cobrando de acuerdo a ciertos tramos. Entonces, si alguien no tiene recursos para nada, la defensa va a ser gratuita. ¿Ya? En familia también hay abogados que defienden a las personas de manera gratuita, a través de la Corporación, por ejemplo, de Asistencia Judicial. Perdón, Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, hay mecanismos que se han implementado para que la gente pueda concurrir a tribunales y pueda tener un abogado de manera gratuita. Nos falta, sí, avanzar en eso, en las materias civiles, por ejemplo, donde necesariamente hay que tener un abogado. Y en ese aspecto también hay como una percepción de la población y de las personas en relación a decir como que no tengo más acceso que solo a esta forma de defensa gratuita, por lo tanto no creo que me va a ir muy bien. Como usted decía, a lo mejor alguien que tiene más recursos accede a un mejor abogado. Entonces, si yo no tengo tantos recursos, a lo mejor voy a tener que aceptar este gratuito y no me va a defender tan bien. ¿Cómo le damos la confianza a la gente y decir, no, está bien, porque el abogado igual está con recursos públicos, ¿verdad? Sí, como claro. Usted lo planteaba recién. Sí. Claro, yo me refiero a que quien tiene mejores recursos en general va a poder contratar a un abogado que sea más estudioso, que sea que tenga prestigio y por lo tanto sea un abogado que se considere de calidad. Pero los abogados que el Estado paga para defender a las personas en los casos que yo he señalado son abogados que son bastante preparados. No es como antes que por ejemplo, éramos defendidos por alumnos de Derecho que venían recién saliendo de la universidad y estaban recién aprendiendo. No, por ejemplo, en materia penal, cuando yo le hablo de un abogado defensor público, muchas veces esos defensores públicos están mejor preparados que los abogados privados. Entonces, tienen un abogado de calidad. Y es parte como de su carrera, ¿no? Y es parte de su carrera, efectivamente. Ellos inician una carrera como defensores públicos. Qué y se les paga bien. Entonces, son abogados que son de calidad. Muy bien, qué interesante eso dentro de esta conversación, como para recuperar la confianza, para ir derribando mitos tal vez, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir conversando acerca de este tema, viendo un poco a lo que como ciudadanos nos preocupa y que usted nos está aclarando muy bien. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver. Bueno, y acá continuamos con este interesante tema que nos está planteando acá el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Hablábamos de la importancia de estos abogados que están dentro de las corporaciones judiciales.
Y también un poco siguiendo con este tema, con estos mitos, con estos prejuicios que tenemos como población, hace poco hay una frase que quedó como para el bronce, que se la dijo al Papa, se la dijeron al Papa, donde dijeron que en Chile se encarcela la pobreza. ¿Cuál es su visión frente a esa frase y a ese espacio? Bueno, en derecho penal, la doctrina, y hay muchos autores de derecho penal que tienen la misma opinión, es decir, y no solo en Chile, sino que el derecho penal en el mundo está, se dicen estos autores, para encarcelar a la pobreza, pero tiene que ver no porque el derecho busque solamente al pobre, sino que nuestra estructura social generalmente no da las oportunidades que debiera dar, y generalmente quienes no tienen esas oportunidades son los más pobres. Así es. Y son precisamente los más pobres los que cometen estos delitos. Entonces por eso se dice en general que se encarcela la pobreza. En algunos lugares se encarcelará, eso puede ocurrir más que en otros, en algunos países más que en otros. En Chile, claro, yo creo que eso puede ser estar un poco más cerca de la realidad, en el sentido de que tenemos muchas desigualdades. Pero tampoco yo podría decir que la pobreza justifica la comisión de delitos, porque hay mucha gente que es pobre y es muy honrada y honesta. Entonces no debiéramos estigmatizar en ese sentido. Y cuando estamos conversando acá con el presidente de la Corte de Apelaciones, no podemos, digamos, dejar fuera este tema valórico que es el que estamos hablando, en el cual tiene que ver con la sociedad y cuál es nuestra responsabilidad con la sociedad y con esta situación de pobreza que lleva al delito, tal vez. Y hoy día también hay un gran debate en relación al tema de la aula, de cómo las aulas seguras, ¿no? Y también tiene que ver un poco cómo estamos enfrentando como sociedad, digamos, la parte valórica con los más pobres. ¿Será el camino correcto esta censura o tendremos que educar de manera distinta? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en este tema del aula segura, yo creo que hay que mantener, y en todo, en el fondo tenemos que mantener los equilibrios adecuados. Yo creo que hay un poco de ambas partes, es decir, la ley no lo resuelve todo. Es decir, con represión nosotros no vamos a resolver todos los problemas que hay en aula segura. Yo creo que también se tiene que hacer un esfuerzo como sociedad de entender por qué estos jóvenes actúan como actúan. Y buscar cómo solucionamos esos temas, no desde el castigo, sino que también ver cómo solucionamos esos problemas desde la educación, desde la cultura, desde la enseñanza adecuada, ver cómo están sus familias. Si son familias bien constituidas, si sus familias están divididas, cuáles son los factores de riesgo que están afectando a estos menores, o sea, el descontento que ellos sienten por estas desigualdades sociales que existen, el tema de género hoy en día que está muy de boga. Entonces son todos temas que pareciera ser que nos están desbordando como sociedad y nos estamos avanzando lo rápido que estos cambios los hacen y nos estamos quedando atrás y se producen todos estos problemas. Entonces tenemos que ir o abordar este tema por las distintas vías, no solamente por la represión a través de una ley que castigue más drásticamente a los menores, sino que también abordándolo por la estructura más social también que ellos están viviendo. Bueno, y en ese mismo alineamiento que usted nos plantea, cómo la justicia llega a las personas, cómo se hace más amigable, cómo, digamos, nos vamos entrelazando la comunidad con el proceso judicial. Vemos que ustedes con los 50 años de la Corte de Apelaciones realizaron muchas actividades o están realizando muchas actividades, como hoy día visitarnos en este canal acá en San Vicente, como actividades de tipo cultural, deportiva, en la cual están llegando a la comunidad y conociéndonos más. ¿Nos cuenta un poco acerca de esas actividades? Sí, en efecto, este año la Corte cumplió en agosto 50 años de existencia.
Me tocó... Es poco. Es poco. Me tocó estar en la presidencia de estos 50 años, pero como 50 años es un número importante. Sí. En el matrimonio podemos decir que son Las las bodas bodas de de- oro, ¿cierto? Bueno, nosotros también consideramos que 50 años es un número importante y en un tiempo importante de existencia que permitió avanzar en la administración de justicia en la región, en la sexta región, ha permitido avances importantes en la creación de la Corte. Y por lo mismo decidimos realizar distintas actividades este año que nos permitieran celebrar estos 50 años, pero además acercarnos a la gente. Qué bien. Acercarnos a la gente, y para eso realizamos distintas actividades sin duda. Aquí realizamos actividades culturales, realizamos actividades académicas, realizamos actividades deportivas. Entre las actividades culturales, por ejemplo, destaca el gran concierto que tuvimos en el Teatro Regional, donde participaron no solo gente del Poder Judicial, sino que invitamos a un número importante de gente de la comunidad a participar con nosotros en ese concierto que se dio en el Teatro Regional, donde actuaron el grupo de Los Jaivas. Fue un concierto espectacular con el grupo Los Jaivas, que es un grupo transversal, ¿cierto? Donde la gente disfrutó mucho. Qué bien. Y gente de la comunidad, como les digo. O sea, queremos demostrarle a la comunidad que no solo podemos cumplir la función esencial que tenemos por mandato constitucional de administrar justicia, sino que también quizás podemos aportar desde otros puntos de vista, de otra mirada. Qué bien. Y una de esas miradas, entendimos nosotros, por lo menos en esta Corte, fue a través de este aspecto cultural. También realizamos actividades deportivas, nosotros jugamos la Corte, la gente de la Corte y del Poder Judicial, le hace jueces y ministros y funcionarios de la Corte, hicimos un partido con los jugadores de fútbol históricos del Club O'Higgins. Mira qué bien. Y jugamos un partido de fútbol con estos jugadores históricos del Club O'Higgins en el Estadio del Teniente. Y también realizamos actividades académicas, sin duda, donde hemos invitado a profesores destacados a nivel internacional para que nos traten de enseñar un poco más o actualizarnos en nuestros conocimientos para poder brindar una mejor administración de justicia y más eficiente. Bueno, y en este mismo contexto en la cual a usted le toca justo ser el presidente en los 50 años, también yo creo que nos ha compartido un poco cómo es la elección, porque yo tengo entendido que dura un año, que tiene que ver... ¿Por qué no nos comparte un poco acerca de ese proceso? La Corte de Apelaciones o las Cortes de Apelaciones se conforman por un número determinado de ministros conforme al tamaño de del territorio que tienen que abarcar. En el caso de Rancagua, la Corte se conforma o está compuesta por 7 ministros, ¿ya? Y cada uno de esos ministros tiene que ser presidente alguna vez. Ya. El cargo de presidente de Corte dura un año, ¿ya? ¿Eso se elige en marzo? Y se elige ahora en noviembre, en diciembre. En diciembre ya debiéramos nosotros tener decidido quién es el presidente para el próximo año, que empieza su periodo en marzo. ¿Ya? Se elige antes, pero empieza su periodo en marzo. ¿Ah? Y se elige por los pares, pero en general viene determinado por ley cómo es o quién debe ser el presidente. Y la ley dice que tiene que ser comienza por el más antiguo y así se va dando la vuelta. Y se van rotando dentro de los 7. Y nos vamos rotando dentro de los 7. ¿Y a usted le tocó por primera vez? Y a mí me tocó por primera vez este año, sí. Ya, ¿y cómo ha sido este desafío? ¿Cómo evalúa este año? La verdad es que ha sido bastante interesante, ha sido agotador, eso sí, por Me las imagino. diversas actividades que hemos tenido y además porque le he querido dar una impronta a esta presidencia y esa impronta tiene que ver precisamente con lo que estamos haciendo ahora, que es abrir el Poder Judicial a la gente. Y la única forma de acercar el Poder Judicial a la gente y que la gente nos conozca es llegando a la gente. Y eso lo podemos hacer, ¿cómo? A través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, ir a hacer charlas y conversar con la gente en las juntas de vecinos, con los colegios. Eso lo hemos estado haciendo, se viene haciendo de antes. Yo ahora le he puesto un mayor énfasis. Hemos logrado tener
programas en radios, en televisión, como ustedes ahora. Hemos sacado notas en distintos medios de comunicación con un solo fin, que es que la gente nos conozca, que la gente entienda cómo nosotros trabajamos, que la gente entienda cómo nosotros funcionamos. Qué bien. Bueno, y dentro de los proyectos hay crear un tercer juzgado civil en Rancagua, ¿no? Sin duda. Nosotros en Rancagua tenemos, en Rancagua tenemos 2 juzgados civiles. Y esos 2 juzgados civiles tienen un número de ingresos de causas bastante elevados, que incluso es casi similar a los ingresos que hay en la ciudad de Santiago, donde hay más de 30 juzgados civiles. Entonces, los jueces y sus funcionarios ya no dan abasto. Ciudades similares a la nuestra, como Talca, tienen 4 juzgados civiles y nosotros tenemos 2. Entonces, desde hace ya bastante tiempo que nosotros venimos peleando y venimos tratando de que se nos cree un tercer juzgado civil. Para ello, este año hemos conversado con el ministro de Justicia, hemos conversado con la Corte Suprema, que es nuestro superior, como lo veíamos al principio, ¿cierto?, para que nos apoye en la creación de este tercer juzgado civil. Y esperamos que salga, por lo menos en el departamento institucional que tiene que ver estos temas, están de acuerdo con nosotros y están proponiendo al Ejecutivo que dicten una ley donde se cree un tercer juzgado civil, porque es absolutamente necesario. No tener ese tercer juzgado civil implica que la justicia que estamos entregando a la gente no es como quisiéramos que fuese, no es todo lo rápida y oportuna que debiera ser. Así es. Qué bien, que le vaya muy bien en esa gestión. Ojalá que así sea. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, acá mismo en San Vicente y contamos en este momento con los tribunales de garantía, con tribunales de letra y de familia. Así es. Y cuando uno ve y te decimos, bueno, tenemos esto, y como que nos cuesta un poco valorizar lo que significa. ¿Cuál es su visión del funcionamiento de estos tribunales? Desde Rancagua, ¿cómo ustedes nos ven? Bueno, nosotros como Corte tenemos la obligación de monitorear mes a mes o cada 2 meses el funcionamiento, o en realidad de manera permanente durante el año, el funcionamiento de los tribunales de la región. De la región. No solo de San Vicente, sino que también de Pichilemu, por ejemplo, de Santa Cruz, de todos los tribunales de la región. Y estamos monitoreando permanentemente. Y en el caso de San Vicente, como bien dice usted, tenemos juzgados civiles, juzgados de familia, juzgados del trabajo. Y la verdad es que y juzgados de garantía, y los juzgados que están dispuestos para esta comuna funcionan bastante bien. Tienen un trabajo bastante expedito, no están atrasados, se están esforzando por tratar de brindar una justicia más cercana, como lo estamos conversando, y más eficiente y oportuna, respetando los derechos de las personas y también respetando su dignidad. Así que el trabajo que desarrollan los juzgados acá en la zona es bastante bueno. Y no podemos dejar también de hablar de un tema que en estos días ha sido como, ha estado dentro de los medios, que es el tema también de la corrupción. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Es este poder también se presta para que haya corrupción? Bueno, la verdad es que la corrupción es un virus que puede permear cualquier institución, en cualquier institución, y nosotros no estamos exentos de ello. Pero la verdad es que en general el Poder Judicial es una de las instituciones más transparentes. De hecho, somos reconocidos a nivel internacional como una de las instituciones más transparentes en Latinoamérica. Nosotros no tenemos problemas de corrupción, y si es que alguna vez hay alguno, es bastante aislado. Y la verdad es que muchas veces hay desconocimiento de cómo funciona el Poder Judicial y que los mismos medios a veces favorecen ese desconocimiento. Por ejemplo, anoche nosotros vimos un programa de televisión en Televisión Nacional donde se hablaba de los jueces bajo la lupa, ¿cierto? Sí. O los jueces tratando de dar a conocer la corrupción de los jueces, donde mostraban a una juez de Iquique, pero la juez que mostraban en Iquique es una juez que es de un juzgado de policía local, y los jueces de juzgado de policía local no pertenecen al Poder Judicial. ¿Son de la municipalidad? Los jueces de policía local dependen de la municipalidad, no son parte del Poder Judicial, sin perjuicio que son
controlados y son por la Corte de Apelaciones, son controlados por la Corte, son supervigilados por la Corte de Apelaciones, no pertenecen al Poder Judicial. Entonces, el programa de noche yo creo sinceramente que crea una confusión en la gente, porque se da a entender que esa es una jueza que pertenece al Poder Judicial que está con problemas de corrupción, pero no es así, no es una jueza que pertenezca al Poder Judicial. Entonces nosotros como Poder Judicial, insisto, sin perjuicio que podemos ser permeables a la corrupción, porque es un virus que puede permear cualquier institución, la verdad es que no tenemos grandes problemas de corrupción. ¿Y tienen implementado, digamos, algunas estrategias para evitar esto de la corrupción? ¿Por qué tienen buenos resultados y de que no hay corrupción? Bueno, yo creo que las reformas que se han hecho a los sistemas procesales, es decir, a los sistemas, a los procedimientos que se tienen que realizar para llegar a una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, o que favorezca a una de las partes o no, han ido mejorando bastante en los últimos 10 años o 15 años, y que ha permitido precisamente que la corrupción sea cada vez, o esté cada vez más lejana, porque los procedimientos son públicos. Cualquier persona puede ir a ver cómo se desarrolla una audiencia en un tribunal de garantía, por ejemplo, que es un tribunal penal. Las audiencias en los tribunales de familia también son audiencias donde intervienen las partes y son públicas. Las partes están en directa relación con el juez. En familia, en laboral, en penal, las partes están en directa relación con el juez y están viendo lo que el juez está haciendo. Sí. ¿Ya? Y eso lo han permitido estos procedimientos reformados nuevos que se han implementado en Chile. Y eso, pues, sin duda que aleja de alguna manera la corrupción que pueda haber existido en el pasado, donde la justicia era más cerrada, más secreta. Nadie sabía lo que hacía un juez. Las partes no estaban en contacto directo con el juez, sino que las partes estaban en contacto con lo que eran los actuarios. No sé si recordará la gente, pero antes en los tribunales las partes o los que reclamaban ciertos derechos no se enfrentaban a un juez directamente, sino que hablaban con un actuario. Y el juez estaba a lo lejos, como lo hablábamos al principio. Y por eso que vemos a los jueces lejanos, ¿cierto? Porque nunca se tenía la posibilidad de estar enfrentado directamente con el juez. Pero hoy en día eso no es así. Hoy en día la gente está directamente enfrentada al juez. El juez le habla a esa persona. Hay inmediación. Entonces, el juez está actuando a la vista de todos. Y eso sin duda que aleja la corrupción. Sin duda, insisto, eventualmente, claro que podría haber algún germen por ahí, pero no es un problema que nosotros tengamos grave. Así es. Muchas gracias. La verdad es que nos resulta muy interesante ir conociendo esta visión desde un profesional y de la experiencia que usted tiene. Antes de continuar, vamos a ir a una pausa pequeñita y vamos a finalizar. Bueno, y aquí estamos ya de vuelta, finalizando un poco esta conversación en la cual ha sido, como lo planteábamos en un principio, el objetivo educar, que vamos conociendo cómo funciona, ya tenemos un lenguaje que podemos entender, una jerarquía que usted nos educó hoy en esta tarde, en esta noche. Y hoy, antes de despedirnos, nos gustaría un poco de que desde su visión, a nosotros como ciudadanos, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué nos pide? ¿Cuál tiene que ser nuestro compromiso frente a la justicia? A ver, lo que uno esperaría de la gente y de la ciudadanía es que pudiese primero resolver sus problemas sin necesidad de tener que llegar a un tribunal. Yo recuerdo que poco antes o años atrás decía que a uno donde no le gusta ir es a un hospital y a un tribunal. ¿Ah? Entonces, si uno puede evitar ir a un tribunal, ¿cierto? Y puede ser capaz de resolver sus problemas de manera civilizada, háganlo, converse, que la gente converse, que sea consciente de sus derechos, pero que también sea consciente de los derechos de los demás. Y que traten de resolver sus problemas adecuadamente conversando. Ahora, si eso no es posible, que es lo más probable, o sea, hay muchos casos en que eso no es posible, debe tener la gente la confianza de que en los tribunales hay jueces, funcionarios que están trabajando de manera profesional y comprometida con el servicio que tienen que prestar a la gente. La atención de la gente está siendo cada vez mejor.
yo me preocupé, hablo personal, en lo personal aquí, por ejemplo, cuando entré al Poder Judicial, o antes de entrar al Poder Judicial, yo trabajaba en los tribunales y a uno lo trataban muy mal. Eso nosotros, el Poder Judicial lo ha ido cambiando. Ahora los funcionarios del Poder Judicial entienden que si una persona va al Poder Judicial, hay que tratarlo dignamente, hay que tratarlo con respeto y escucharlo y tratar de solucionar sus problemas. Pero si no los podemos solucionar, si a la persona se le escucha y se le trata dignamente, igual se va contenta. Y en eso estamos. Entonces la gente que tenga la confianza de que en el Poder Judicial se está tratando de trabajar con el mayor profesionalismo posible para tratar de resolver de manera oportuna y eficiente los problemas que tengan y respetando sus derechos y su dignidad. Y frente a ese mismo llamado a la ciudadanía, también hemos tenido acá invitados de Carabineros, en la cual una de las mayores problemáticas son la delincuencia. En general en el país hay un tema de percepción en relación a la delincuencia, porque a veces cuando vamos a las estadísticas vemos que son otras las problemáticas antes que la delincuencia. Pero en esto mismo que usted planteaba, que a la gente le cuesta de repente acercarse y no seguimos los procesos, como para no hacernos problemas, me robaron y no voy porque no voy a sacar nada. Ahí también tenemos un compromiso como ciudadanos. Es decir, si la gente es víctima de delitos, concurra a los tribunales y tengan la confianza de que se va a hacer lo posible por solucionar el tema, conforme a los antecedentes que hayan. Porque también los jueces son terceros independientes y tienen que resolver los problemas conforme a las pruebas que se presentan. Las investigaciones no las hacen los jueces, las hacen los fiscales del Ministerio Público, no los jueces. Sí. Por lo tanto, la gente también tiene que aprender a diferenciar las funciones de cada institución. Los jueces solamente están para resolver y juzgar, no investigar. ¿Y cómo resuelven y juzgan? A través de las pruebas que se presentan. Pero si se presentan las pruebas suficientes, se va a resolver de manera positiva para quien reclama. Pero que tengan la confianza que eso se hace así, con profesionalismo, y que exijan, además, de quienes tienen la función de investigar, que lo hagan y que tengan la confianza de que se va a actuar de la mejor manera posible. Si alguien es víctima de un delito y dice que no va a ir porque no va a conseguir nada, la verdad es que está favoreciendo precisamente la impunidad. Hay que ser perseverante, hay que ir, hay que denunciar, hay que seguir con las causas adelante hasta que se pueda llegar a algún término, ya sea favorable o no, pero hay que seguir y ser perseverante. ¿Y hay legalmente hay algo que favorezca, por ejemplo, cuando se tiene que ir a dar testimonio frente al juez, cuando el fiscal lo cita y uno tiene que faltar al trabajo, por ejemplo? ¿Hay un respaldo frente a eso? O sea, toda persona está obligada, si es citada por un tribunal, está obligada a ir. ¿Ya? Y un empleador no podría despedir a una persona y no podría negarle a una persona el permiso para ir a un tribunal, porque es una obligación legal, ¿ya? Y no podría nadie ser despedido, por ejemplo, porque va a un tribunal a prestar una declaración. ¿Y descuento? Tampoco debiera haber descuento. No debiera haber. No debiera haber descuento. Entonces, todas las personas están obligadas a concurrir al tribunal a declarar. Y también hay protección de las víctimas. Si no quieren que sean vistas por el imputado o por personas porque tienen miedo, también hay medidas de protección para estas personas. Entonces hay distintos mecanismos que tratan de favorecer la protección de las víctimas. Y lo otro que yo pediría a la gente hoy en día es que si queremos respeto, también respetemos. Yo he notado, o tengo la percepción, así como la gente tiene percepción de que el delito ha aumentado, lo que es una percepción, no necesariamente se condice con la realidad. Yo tengo la percepción de que hoy en día nosotros, todos en general como ciudadanos, respetamos muy poco a los demás. Ya no respetamos a las autoridades, no respetamos a nuestros padres. Entonces tenemos que, si nosotros queremos que nos respeten, respetemos también a los demás. Y respetemos los procedimientos, respetemos las instituciones. Bueno, la verdad es que nosotros queremos reiterar el agradecimiento, la sencillez que ha tenido usted para venir hoy día a nuestro estudio.
agradecerle esta clase que nos dio hoy día de cómo funciona nuestro poder judicial acá en Chile y darle las cámaras para que se despida de la población que lo está viendo en esta jornada. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo, como les decía al principio, encantado de poder participar en este programa y poder conversar con ustedes y con la gente que los ve. La idea nuestra es acercarnos a la gente, que nos conozca, que conozca cómo funcionamos y que sepa que somos personas como ellos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes invitarlo, darles las gracias por acompañarnos en esta jornada, invitarlo a que hoy día lo que conocimos, lo que estuvimos acá conversando, nos comprometa también como ciudadanos. El objetivo de análisis es dar herramientas para que también sepamos desenvolvernos, para que exijamos nuestros derechos, pero también para que nos comprometamos con nuestros deberes. Hoy día nos llevamos varias tareas para la casa en relación a este tema. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.